¿Has visto alguna vez este efecto brillante y en relieve en proyectos de Scratch y no sabes cómo hacerlo? Se llama embossing en caliente y hoy te voy a enseñar paso a paso cómo se hace, qué materiales necesitas y un par de trucos que te van a encantar. ¡Vamos allá! Hola, bueno, hoy vengo a hablarte de la técnica de embossing en caliente. Es una técnica que a lo mejor muchas de vosotras ya conocéis, pero sé que hay gente que a lo mejor se está iniciando que posiblemente no conozco, o incluso las que ya lo conocéis quizás no se os han ocurrido ciertos usos que quizás a mí sí, o incluso al revés. A lo mejor luego me contáis en comentarios otros usos que vosotros les dais que yo, por ejemplo, pues no se me han ocurrido. Lo primero que vamos a ver van a ser qué materiales se utilizan para hacer la técnica de embossing. Voy a empezar explicando los materiales que se necesitan para hacer esta técnica. Bueno, lo primero que vamos a necesitar va a ser una tinta con la que vamos a entintar, con la que vamos a hacer el diseño, ¿vale? Generalmente se utilizan tintas transparentes, ¿vale? Como por ejemplo estas, hay de diferentes marcas, en distintos formatos, incluso hay en tipo rotulador que lo podemos utilizar para hacer nosotros algún dibujo o para hacer lettering. Y luego ya pues utilizando los polvos de embossing pues hacemos el diseño que nosotros queramos con los rotuladores. Se pueden utilizar otro tipo de tinta aparte de las tintas transparentes, porque podemos utilizar una tinta de color con un polvo de embossing transparente, ¿vale? Y así tendríamos también muchísimos más acabados. Tienen que ser tintas de secado lento para que dé tiempo a que echemos el polvo de embossing y lo podamos fundir antes de que se seque, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues la tinta Versafine Clear puede ser una opción, ¿vale? Ahora después las vamos a probar para que lo veáis. Y bueno, pues eso, al ser tintas de secado lento, pues también van a ser, aunque no estén formuladas específicamente o aunque no se vendan como tintas de embossing, pero también van a ser, se pueden utilizar en esta técnica. ¿Qué más vamos a usar? Pues obviamente vamos a necesitar los polvos de embossing, ¿vale? Los polvos de embossing hay de diferentes marcas, distintos acabados y demás, ¿vale? Los tenemos de varios colores, los hay también, por ejemplo, transparentes, ¿vale? Este, por ejemplo, cuando se funde se queda transparente, en blanco, en negro, los tenemos metalizados, con brillo, con purpurina, aquí, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, ¿vale? Y los hay incluso con diferentes acabados, con distintos colores, que luego se quedan como escamitas de colores, ¿vale? O por ejemplo estos, que si os dais cuenta, a ver si se puede apreciar, creo que sí. ¿Veis? Tienen como unas láminas de mica, ¿vale? Que se queda como un efecto más rugoso, como un relieve y da un toque totalmente diferente, ¿vale? Por ejemplo, este ejemplo que estáis viendo aquí, este, si os dais cuenta, no es súper fino, ¿vale? Se queda un poquito rugoso porque tiene purpurina y hace como este efecto de brillo de un dorado con este brillo, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay diferentes acabados, hay otros que son súper finos, hay unos que son más translúcidos, otros que son más opacos, se pueden utilizar en diferentes superficies y demás. Y bueno, como te digo, cada uno, dependiendo de sus características, pues dependiendo también de tu gusto y de cuál sea el acabado que quieras conseguir, pues vas a utilizar uno u otro. Lógicamente, si es con un sello que sea finito, por ejemplo, aquí quizás este sello no era el más indicado para utilizar, ¿vale? Porque al tener mucho detalle el sello, pues quizás nos interesa un polvo más finito, ¿vale? Para que se vea todo mucho más definido. Vale, tenemos nuestras tintas, tenemos nuestro polvo de embossing. ¿Qué más necesitamos? Pues vamos a necesitar una pistola de calor. Básicamente lo que hace es que expulsa aire caliente. Muchas veces, muchas de las dudas que soléis tener es si nos sirve, por ejemplo, un secador, porque el funcionamiento es similar. El secador, el problema que tiene es que el chorro de aire va a ser mucho más fuerte y la temperatura que alcanza es más bajita, entonces va a hacer que los polvos de embossing se vuelen y no se van a fundir tan fácilmente.
Y luego ya lógicamente pues eso, vamos a necesitar sellos, bien sellos de madera, sellos de silicona, de caucho, de cualquier tipo, ¿vale? Que va a ser con los que vamos a hacer el estampado para hacer la técnica. ¿Cómo se aplica esta técnica? Pues es muy sencillo, ¿vale? Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a estampar un sello, por ejemplo, esta una florecita, ¿vale? Entonces las vamos a posicionar igual que cualquier sello y vamos a utilizarla igual que cualquier otra tinta. Entintamos un poco y lo dejamos marcado. Cogemos algún sitio donde echar los polvos de embossing, tened en cuenta que después se pueden volver a aprovechar, entonces echarlos en alguna herramienta así o simplemente un folio doblado y luego lo volvéis a echar en el botecito y listo, ¿vale? Entonces, pues simplemente lo pondríamos aquí, echamos los polvos de embossing por encima y sacudimos un poco, ¿vale? Ya estáis viendo, a ver, aquí. Vamos a echar un poquito más. Si veis que se os quedan polvos en zonas donde no queréis, como luego se van a quedar ahí adheridos, pues simplemente con un pincel y un poquillo de paciencia vamos quitando un poquito esta parte y listo. Y ahora ya simplemente con la pistola de calor le vamos a dar calor. Vale, perdonad porque por ansia he pasado el dedo antes de que esto estuviese frío y me he llevado pues me he llevado los polvos, la tinta y demás y se ha quedado un poco emborronado, pero bueno, básicamente pues eso se quedaría así, pero bien hecho. Una de las dudas que tenéis es cuánto tiempo aplicar el calor. Pues básicamente lo vais a ir viendo, o sea, es que mientras estaba secando no podía iros hablando porque hace mucho ruido y esa parte del audio la tengo que cortar. Pero bueno, básicamente vais a ir viendo que cuando vais pasando va cambiando un poco lo que es tanto la textura como el color de los polvos, vais cambiando, ¿vale? Entonces, pues cuando esté todo homogéneo de nuevo, es cuando sabéis que habéis terminado. No hay que indicar un tiempo mínimo, ni máximo, ni nada, ¿vale? Simplemente lo vais a ver, vais a notar el efecto cuando va cambiando el color. Como he dicho, aparte de los colores que traigan los polvos de embossing que tengamos, podemos utilizar tintas de secado lento, como puede ser la VersaFine, y unos polvos que sean transparentes, porque el color ya no lo va a dar la tinta, ¿vale? Entonces os voy a hacer un ejemplo para que lo veáis y podáis ver cómo quedaría. Voy a volver a coger la base de estampación y vamos a verlo. Mirad, ¿veis cómo quedan? Queda la palabra estampada, pero queda como un efecto un poquito relieve, es que no sé si se va a apreciar en la cámara, pero bueno, pues eso, queda la palabra así como con un poquito de relieve, ¿vale? En este caso, bueno, la tinta es un marrón oscuro, podéis utilizar pues de otros colores y se quedaría pues con el color de la tinta, ¿vale? Y bueno, la verdad que es un efecto bastante chulo. No solo se puede utilizar sobre papel normal, vamos a probar también a hacerlo, por ejemplo, sobre vellum o sobre papel fotográfico. Voy a hacerlo, por ejemplo, primero aquí en el vellum, ¿vale? Voy a estampar, por ejemplo, esta casita y lo voy a volver a hacer con la misma tinta.
Mirad, mirad qué efecto más chulo queda en el papel vellum. A mí esta opción, por ejemplo, me encanta. Vale, vamos a hacer la prueba también sobre papel fotográfico, para que veáis que también se puede hacer. A ver, voy a estampar, por ejemplo, aquí una palabra. Esto es simplemente un trocito de recorte de una fotografía que tenía por aquí. A ver, vamos a hacerlo encima del árbol. Vale, mirad, no ha quedado todo lo definido que me hubiese gustado. A ver que enfoque bien. ¿Vale? Porque bueno, ha pasado una cosa que es verdad que os quería comentar. Algunas veces de la propia electricidad estática que tienen los papeles y demás, pues se queda, no sé si veis por aquí que hay como puntitos, ¿vale? A veces se queda el polvo adherido a zonas en las que no hemos echado tinta, ¿vale? Y en este caso ha pasado un poco eso. Para solucionar esto venden unos saquitos con los que se le da primero al papel y ya después lo estampa y hace el proceso igual. Pero también incluso se puede hacer con polvo de talco, ¿vale? Se mete en alguna tela finita, tipo una media o algo así, simplemente se le pasa un poco por el papel y listo, ¿vale? Ya que había este error, pues me sirve para explicaros el truco. Y bueno, también habéis visto mientras se estaba secando que el papel, dependiendo del papel fotográfico, pues a veces a lo mejor se puede curvar un poquito. Esto ya pues va a depender de la calidad del papel. Este no es muy grueso, es finito, entonces pues le puede pasar esto, pero bueno, simplemente esto luego pones la foto, incluso la metes dentro de un libro durante un ratillo o cualquier cosa así y vuelve sin más, ¿vale? No se tiene por qué dañar la foto, y si no, si el papel fotográfico es un poquito más grueso, pues no va a pasar esto. Pero es verdad que al aplicar el calor, pues bueno, se puede curvar un poco el papel, ¿vale? Pero mirad qué cosa más chula, cómo puede quedar encima de una fotografía, pues estas letras con un poquito de relieve, que está ahí un poco entre un sello, una pegatina puffy, ¿vale? Un poquito más finito, pero bueno. Para que veáis lo chulo que queda, ¿vale? Y podemos, pues no sé, podemos decorar nuestras fotografías también de esta forma. Y esto es un poquito algunos ejemplos sobre papel, pero es que no solo lo podemos utilizar así, podemos incluso utilizarlo para dar un acabado a algún chipboard o alguna cosa así. Como os voy a enseñar aquí, ¿vale? Le podemos dar como un, a ver si esto enfoca y os lo puedo enseñar, que se vea bien, ¿vale? Podemos, por ejemplo, pegar algún tipo de papel decorado o cualquier cosita así que nos guste, y luego le pasamos por encima con la tinta y con el polvo de embossing transparente, por ejemplo, y se puede quedar un acabado así, ¿vale? Bastante chulo. Pues eso, aquí tenéis dos ejemplos. Esta técnica la vi en el canal de Cristina de una tacita de scrap, y la verdad que me gustó bastante. Si por ejemplo veis que queréis darle como más relieve, ¿vale? Como si fuese, pues eso es como si fuese, como si tuviese algún glossy por encima y demás. Si queréis darle más relieve del que queda, pues volvéis a repetir la técnica y se vuelve a hacer, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Esto, como os digo, es básicamente en unos restos de cartón que tenía. Le pegué una etiqueta de papel y luego simplemente pues le di con la tinta y le eché los polvos de embossing transparentes.
pero podemos hacerlo también incluso en los chipboard, ¿vale? Voy a hacer que la técnica sería exactamente igual a como se hizo aquí, para que veáis cómo se hace, pero vamos, es súper sencillo, igual que el resto, solo que en vez de estampar con un sello, pues lo podemos hacer directamente sobre alguna maderita o algún material así, veréis. Mirad qué chulo queda. No sé si se aprecia bien en la cámara, pero ya, o sea, ha pasado de ser una madera normal, como estáis viendo por la parte de atrás, a mirad qué cosa más chula de chipboard podemos tener para decorar pues cualquier álbum o cualquier cosita, simplemente pues aplicando esta técnica del embossing. Y esto, como os digo, la misma técnica se podría utilizar solo que con los polvos transparentes, ¿vale? Para hacer este tipo de decoraciones. Y otra forma de utilizarlo, que de hecho esta os reconozco que yo no la voy a probar aquí en directo con vosotras, pero bueno, otra forma de aplicarlo que me gustaría probar para que también veamos cómo queda es utilizarla con plantillas con stencil, ¿vale? Entonces, de hecho voy a probarla de dos formas. Voy a probarla directamente con la tinta, que no sé yo cómo va a quedar, no creo que quede muy allá. Y también con un pincel de estos de estarcido, ¿vale? Vamos a hacer las dos pruebas a ver qué sale. Voy a probar primero con la tinta por aquí encima, a ver qué sale. Y en la parte de abajo lo que voy a hacer va a ser coger tinta con el pincel y vamos a aplicarla así, a ver qué pasa. Mira, fijaos, ya para empezar estamos viendo que es mejor aplicarla con pincel, ¿vale? En esta parte de abajo que la he aplicado con el pincel, realmente llega a donde queremos que llegue y sin embargo, mira, la parte de arriba que la he aplicado directamente con el tampón de tinta, pues no ha llegado bien al papel, se ha quedado alguna estrellita, pero poco. Vamos a quitar un poquito el exceso, que esto luego se puede reaprovechar. Pues mirad, por ejemplo, para hacer un fondo, mirad qué opción más chula con los stencils, que muchas veces no sabemos para qué usarlo. Igual que lo estamos usando con estas tintas, pues lo que os digo, podemos utilizarlo con una de color y un polvo de embossing transparente. Voy a secarlo y ahora después recojo lo que he liado aquí. Bueno, pues mirad, el efecto es el mismo que si lo hiciésemos con un sello, ¿vale? Pero podemos aprovecharlo para utilizar los stencils, ¿vale? Este tipo de plantilla y podemos hacerlo pues eso, con diferentes colores y demás. Ya estáis viendo, aquí si os fijáis, como os comento, lo hemos hecho con la tinta directamente. Y aquí lo hemos hecho con el pincel. Entonces pues ya estáis viendo que el acabado es mucho mejor, ¿vale? Porque aquí prácticamente no ha llegado la tinta al papel y sin embargo con el pincel pues queda mucho mejor. Incluso también se puede hacer pues eso con este tipo de brocha, ¿vale? Con la plantilla, con el stencil.
simplemente pues eso, entintamos igual que con cualquier otra tinta y haríamos el proceso. Vale, y ya para terminar por hoy quería contaros, porque otra de las dudas que había por ahí era cómo dar color a cosas a las que le hemos hecho un embosado, ¿vale? Entonces pues básicamente pues ya estáis viendo que, o sea, en cualquier tipo de papel nosotros podemos hacer con algún sello, por ejemplo un sello más tipo así, ¿vale? De alguna flor grande o alguna cosa así, o bueno, este mismo que os estaba enseñando aquí, y podemos utilizarlo como si fuese pues eso, para delinear las líneas del dibujo y luego aplicarle color por encima. Al final, si os dais cuenta, lo que decíamos, este acabado, este efecto lo que hace es dar como un pequeño relieve, ¿vale? Entonces luego podemos pintar encima. Tened en cuenta que los polvos de embossing y demás, una vez esto está seco, no se van a levantar con el agua, ¿vale? Como por ejemplo algunos tipos de tintas, si utilizamos solo tinta, pues no se levantan a lo mejor si no son resistentes al agua. Pues una vez lo tenemos estampado y seco, podemos aprovechar y utilizarlo y colorear, ¿vale? Como por ejemplo en este caso podemos colorearlo con acuarela, por ejemplo, ¿vale? O con cualquier tinta en spray, con polvos con pigmentos en polvo, ¿vale? Tipo los Lindy Magical y demás. Pues lo utilizaríamos encima del papel, siempre y cuando, lógicamente, el papel resista el agua, pues se colorearía igual, o vamos, se echaría, si es tinta en spray y demás, exactamente igual que cualquier otro tipo de producto. Podemos utilizarlo tanto así como para crear como negativo. No tengo aquí ninguna prueba, pero vamos, básicamente sería, en vez de estampar en negro, pues estampamos por ejemplo en blanco y luego ya pues coloreamos por encima, echamos tinta por encima y saldría ese relieve en blanco, ¿vale? Y nada, esto es un poquito lo que os quería comentar de esta técnica de embossing. Me gustaría que no sé, si has encontrado alguna idea que no conocías, me encantaría que me lo contases en los comentarios. Si tú les das algún otro tipo de uso también, así aprendemos todas, e incluso pues yo, que siempre me encanta estar probando cosas, pues lo pruebo también. Y espero haber resuelto un poquito vuestras dudas con respecto a esta técnica. Como os digo, habrá gente que ya la conociese y gente que quizás no. Pues bueno, ya estáis viendo que se pueden hacer muchas cosillas con esta técnica, y al final a mí es una técnica que me gusta muchísimo, ¿vale? Que utilizo bastante. Bueno, algunos de estos productos también, si queréis empezar a utilizar la técnica de embossing, voy a hacer aquí un poco de publicidad. Tenéis en lunamia.es, en mi tienda, tenéis algunos productos, pero vamos, que ya os digo que hay muchísimas marcas. Simplemente pues eso, pues si queréis pasaros, la verdad que obviamente yo lo agradecería muchísimo. Si queréis echar un vistacillo y algún producto de la tienda os gusta y queréis pedirlo, pues genial. Y si no, pues nada, sin ningún problema, ¿vale? Lo único es eso, que espero que hayáis aprendido alguna cosilla, que si no, que al menos que os haya entretenido, que os haya gustado este vídeo. Y si queréis que veamos alguna otra técnica de cómo usarla, ideas y demás, pues dejádmelo lo mismo, me lo dejáis en los comentarios y para futuros vídeos lo hacemos, ¿vale? Nada, si te ha gustado y me quieres dar un me gusta, ayudaría un montón. Si me dejas un comentario también ayudaría muchísimo, así que bueno, pues cualquier cosilla de estas ya sabéis que siempre es bienvenida y que os lo agradezco infinitamente. Cualquier gesto que hagáis de este tipo, porque a mí me viene genial. Pues nada, nos vemos la próxima semana con otro proyecto, con otras ideas, y cualquier cosa nos leemos en los comentarios. Y ya sabéis que también me podéis seguir por Instagram, por TikTok, y bueno, en la página web también tenéis el blog con muchas ideas y con muchas cosillas. Y ya con esto me despido, desearos feliz inicio de semana y nos vemos la próxima semana. Adiós.